Buenas tardes. Vamos a trabajar en la página 224 en las desigualdades lineales. Las desigualdades lineales son como las ecuaciones lineales que vimos para despejar, ¿verdad? El mismo procedimiento, solo con un detalle importante al momento de despejar que hay que tener en cuenta, ya le voy a decir cuál es, y también que la respuesta debemos colocarla en notación de intervalo. Desigualdad lineal. En las ecuaciones lineales nosotros despejábamos y al final teníamos x igual a 2, por ejemplo. Y ese es el conjunto solución, 2. O la respuesta era x igual a 2. Ahora, en las desigualdades, en vez de este igual, podemos tener cualquiera de estos símbolos de desigualdad. Mayor que, menor que, mayor o igual y menor o igual. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? El conjunto solución ya no solo es un número. Por ejemplo, imaginémonos que tengamos aquí en vez de este igual cualquiera de esos, ¿verdad? Por ejemplo, mayor o igual a 2. Eso significa que el conjunto solución son los números mayores que 2 y también el 2, porque dice mayor o igual a 2. O sea, los mayores que 2 y el 2 también. Ya no es exactamente el 2, sino que tanto el 2 como los mayores que él, por ejemplo, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etc. Y los decimales que hay entre cada entero, también todos esos. O sea que es un conjunto de números infinito. La solución de una desigualdad. Es infinito el conjunto solución. Les decía que la respuesta la debemos colocar en una notación que se llama notación de intervalo. Algunas personas dicen intervalo, pero la realidad es que la palabra usted puede ver en cualquier libro o en el diccionario también, no está acentuada en la E, ¿verdad? Entonces significa que el acento la lleva la penúltima sílaba, o sea, esta. Ahí recae el acento, entonces es intervalo. ¿Verdad? Bueno. ¿Y qué otra cosa? Ah, pues sí, ¿qué es esa notación de intervalo? Es donde se ponen los extremos del conjunto, ¿verdad? Desde dónde empieza hasta dónde termina. Como este conjunto de números es infinito, ¿verdad? Entonces hay que poner los símbolos del infinito. El infinito negativo, pues menos infinito, y el infinito positivo más infinito. Son unos 8 acostados. Bien, ahora, ¿cómo ponemos esa notación de intervalo? Bueno, los números que son mayores que 2, el 2, el 3, perdón, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿para dónde van? ¿Para menos infinito o para más infinito? Más infinito. Más infinito, ¿verdad? Bien. Los mayores van para más infinito. O sea que si a usted le sale mayor que, mayor o mayor igual, es este el que va a usar. Y si es menor o menor o igual, pues sería entonces menos infinito. ¿Verdad? Ahora algo muy importante en la notación de intervalo. Se ponen los extremos. Siempre el de la izquierda es menor que el de la derecha. Siempre, ¿verdad? El de la derecha es mayor que el de la izquierda. O sea que el más infinito nunca va a poder estar en la izquierda. El infinito positivo va siempre en la derecha. Entonces en el otro lado tendría que ir este número. Entonces ahí dice de 2 a más infinito. Una manera de ayudarse a saber en qué posición van esos dos extremos es hacer una pequeña gráfica. En la recta numérica, ¿verdad? En el lado izquierdo es pues menos infinito. En el lado derecho están los positivos, ¿verdad? No necesariamente positivos, pero sí los que son mayores que los que están a su izquierda, ¿verdad? Siempre, si tiene dos números, el que está a la izquierda siempre va a ser menor que el que está a la derecha. Bueno, aquí lo que nos importa es el número 2, que es el que está en disputa aquí, ¿verdad? Graficamos ese número
el 2, una pelotita sobre él, el 2, ¿verdad? Y aparte del 2 también son los mayores que él. Los mayores que él, como pueden ver, van hacia la derecha. Sombreamos aquí y miren, lo que está bajo la sombra de esta gráfica, justo en ese orden es como van aquí. Miren, primero este y después este, el extremo. Solo nos falta ponerle los corchetitos. Los corchetitos pueden ir con los dientecitos hacia adentro o con los dientecitos hacia afuera. Entonces, miren, en el infinito siempre va abierto, porque el infinito no es un número, sino que es un símbolo que dice que sigue, 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 sin fin. Entonces, nunca se cierra, nunca dice llega hasta ahí. No, sino que siempre va abierto. Los infinitos siempre van abiertos. Los que pueden ir cerrados son los números. Pueden ir abiertos o pueden ir cerrados. Entonces, el número iría cerrado si lleva este símbolo con el igual. Ahí usted va a saber si va cerrado. Y aquí pues iría abierto. En el número, ¿verdad? El intervalo, como siempre, va a llevar una parte abierta en el infinito. Entonces lo correcto es decir semicerrado. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo iría en el número? ¿Con los dientecitos hacia adentro, o sea, cerrado? ¿O con los dientecitos hacia afuera, o sea, abierto? Cerrado. Cerrado, ¿verdad? Cerrado. Entonces iría así. Esta es la notación de intervalo. Puede utilizar una gráfica para ayudarse en cuanto a la posición de los números ahí, pero puede identificarlo con esto también. Si su símbolo es menor o menor o igual, es menos infinito. Menos infinito iría a la izquierda, ¿verdad? Y si es mayor o mayor o igual, es más infinito y más infinito va a la derecha. Por ejemplo, si aquí hubiese sido menor o igual. Entonces, miren, yo hago mi gráfica. Primero hago la gráfica para saber en qué posición va. Ahorita solo voy a poner una comita. Vamos a ver. Primero grafico el 2 con su relleno, ¿verdad? Porque el 2 también va a incluir. Y leo la desigualdad. Dice menor o igual. Entonces, menor o igual va. El igual ya lo tengo cuando grafiqué la pelotita. A la izquierda. Los menores van a la izquierda. Entonces, ¿la gráfica en qué le ayuda? La gráfica le ayuda a saber en qué posición van estos extremos en la notación de intervalo. Menos infinito a la izquierda y el 2 a la derecha. Aquí siempre va abierto. Y aquí, como es de estos casos, ¿verdad? También va cerrado. Entonces se lee desde menos infinito hasta 2, incluyendo al 2. Infinito, el conjunto de números infinito. Los conjuntos soluciones de las desigualdades lineales son infinitos. Siempre son infinitos. Cuando son desigualdades en una variable y de un solo símbolo, como los que tenemos aquí en la clase. Entonces vamos a resolver las desigualdades lineales y cuando ya tengamos el despeje de X, o sea, cuando ya lleguemos a esta parte, entonces vamos a transformarla en notación de intervalo. Antes de borrar, la diferencia cuando van con estos en cuanto al va abierto, es que aquí la pelotita iría sin relleno. Esa pelotita sin relleno está indicando en la gráfica que el 2 no está en el conjunto solución, solo sirve de extremo. Entonces, si tuviéramos así, menor o igual, la única diferencia es que aquí iría abierto. Y en la gráfica la pelotita sin relleno. Bueno, entonces hagamos los despejes. Vamos a despejar. Entonces les decía, vamos a despejar así como en las ecuaciones lineales. Solo que hay que tener un cuidado muy especial y lo vamos a escribir aquí en una nota. Si durante el despeje, y esto no solo es en las ecuaciones lineales, en las desigualdades lineales, es en cualquier otra desigualdad. Como regla en el despeje es que si un número negativo
pasa al otro lado. A dividir o multiplicar. Debemos darle vuelta a la desigualdad, o sea, cambiarle su orientación. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? No solo con la desigualdad lineal, sino que con cualquier otra desigualdad, ¿verdad? Siempre debemos hacer eso. Copienlo y luego hagamos ejercicios. Bueno, yo siempre elijo uno de entrada, pero en realidad, pues, si quieren uno ustedes ahorita en particular. El 5. Perdón, el 2 de la página 228. El 2 del lado 28. Aquí lo tengo reportado como que la respuesta está mal en el libro y también el 5. Entonces vamos a, si quieren pueden anotarlo ahorita, que el 2 y el 5 tienen mala la respuesta en el libro. ¿Verdad? Bien, el 2 y el 5. Los dos tienen la respuesta mal en el libro. Entonces voy a empezar con uno que tenga la respuesta buena y después hacemos ese 2. Por ejemplo, el 4, Lick. el 4, ok, vamos a hacer el 4. Voy a borrar el título porque después vamos a hacer eso, el 2 y el 5, para ver cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Porque en el libro está mala. Bueno, lo tengo reportado aquí que está mala y sí. Me dijeron 2x menos 3. El despeje es como las ecuaciones lineales, ¿verdad? Usted pasa las x para un lado, los números para el otro y despeja. Creo que hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Si llegara a suceder que un número negativo pasa al otro lado a dividir o multiplicar, debemos darle vuelta a la desigualdad. Si nunca ocurre, si usted está despejando y eso nunca sucede, pues no hay que hacerlo. Y si sucede, hay que hacerlo por cada vez que suceda. Si pasa una vez, sigue despejando y vuelve a pasar, lo vuelve a cambiar y así. Ese es el cuidado que hay que tener. Y después pasarlo a notación de intervalo. Esa es la diferencia con las ecuaciones lineales. Lick, ¿qué montón de cosas están pidiendo para ir a la U? ¿Cómo cuáles? Piden que si uno no tiene la tarjeta de identidad, tiene que dar el carnet del colegio. Que tenemos que llevar alcohol, gel, que nos van a dar una bolsa para el teléfono. Una bolsa. Sí, para que metamos el teléfono ahí. ¿En serio? No, pero es un profesor que está pidiendo bolsa, ya no les pido bolsa. Es que ayer una compañera compartió eso. No, pero sí, no, yo solo lo que ustedes solo lo que yo les pida. Si otros profesores a otros amigos suyos les están pidiendo otras cosas,
Bueno, lo que sí es lo básico, en cualquier examen se pide identificación y como estamos en pandemia, pues las medidas de bioseguridad, de andar la mascarilla y eso, pues nada más. ¿Verdad? Si es lo mismo que está, eso de la bolsa, me recuerda a ese que mandaron también aquí en el chat, o en el de las 3 creo que fue, que también pedían que les iban a revisar el libro en el mismo día. Ese es el profesor, o sea, el profesor decide. Lo que es unificado es el día del examen, el examen, y que es 80 de examen y 20 acumulativo. Ya el resto es potestad del docente. ¿Verdad? Usted no va a pedir El examen, ese día el libro entonces. No, el libro siempre, así como lo puse en la planificación que les mandé, el día 20, Ok. 23 creo que es en la plataforma. 22. Sí. 22, sí, en la Lili, ¿en qué plataforma. edificio vamos a hacer eso? Eso sí, todavía está pendiente, no nos han informado, ¿verdad? Ok. Pero el edificio casi siempre es el de la Facultad de Ciencias Económicas, el C1, así se llama, y también aula del C2, del edificio C2, ¿verdad? Pero hasta ahorita no nos han dicho, ¿verdad? Pero en cuanto a nosotros, pues solo pues identificación y la mascarilla, ¿verdad? Y si anda el gel, pues para protección personal, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? El libro siempre en la plataforma. Y solo eso, ¿verdad? Solo eso. ¿Verdad? Y si le piden ADN y vacunas y todo eso, pues ya es otro profesor, yo no. Bueno, 1/3 por 2x es 2/3. 2/3 de x, muy bien. Mira, aquí es como las lineales, ¿verdad? Usted, las ecuaciones lineales, perdón. Usted resuelve, si hay multiplicaciones se hacen, sumas, restas, después las x las pasa para un lado y despeja, ¿verdad? Y este cuidado que hay que tener. Siempre un número negativo hay que tenerle cuidado cuando pase a dividir o a multiplicar. Miren, los positivos no pasa nada. Con los números positivos que pasen al otro lado, hacer lo que sea, no pasa nada. Con el número negativo, solo si pasa a multiplicar o a dividir. Si pasa a sumar, no pasa nada. Solo a multiplicar o a dividir, ¿verdad? Que hay que cambiar la desigualdad. ¿Qué significa darle vuelta? Que este le daría vuelta para el otro lado. Si un número negativo pasa a dividir o a multiplicar. Bueno. 1/3 por -3. -3. -3. -1, muy bien, ya simplificado. Más 4/7. Más por menos da menos 4/7 de x. Pucha, mami. Y del otro lado, ayúdenme con el otro lado. 8/3 8/3 más 4x menos 1. más 4x, exacto. 2/3 por 6x es 4x, muy bien. Menos 1, excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ni un número negativo ha pasado, ni siquiera al otro lado ha pasado, así que no hay que preocuparse en este momento de invertir la desigualdad. Solo cuando un número negativo pasa al otro lado, a dividir o a multiplicar, ¿verdad? Le tiene que dar vuelta a la desigualdad. Repito, ni los positivos en ningún momento, cuando pasen al otro lado, a hacer lo que sea, no cambia nada. Y si es negativo un número, solo cambia la desigualdad si pasa a dividir o a multiplicar. Si un número negativo pasa a sumar, no pasa nada tampoco. Solo lo que está ahí en ese rectángulo. Bueno, sumemos y restemos antes de pasar al otro lado para que sean menos los términos que trasladar. Términos semejantes son los que tienen el mismo grado, ¿verdad? Son ecuaciones polinomiales, ¿verdad? Entonces los que tienen el mismo grado se suman entre sí. 2/3 menos 4/7. 2 sobre 21x. 2 sobre 21x. Muy bien. Y los que no tienen x, esto 2. Menos 1 más 4/7. Menos 3/7. Ok, muy bien. Entonces ya terminamos las operaciones. Y del lado izquierdo, perdón. Yo siempre tengo problemas con izquierdo y derecho. Bueno, este con este. 8/3 menos 1.
5 tercios. 5 tercios. Cinco tercios, muy bien. En clase, amiga. Ahí nos vemos. Bye, bye. ¿Cuánto era? 5 tercios. Sí, más 4x. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya podemos pasar las x por un lado, los números por el otro. Mira que es como las ecuaciones lineales, solo que hay que tener en cuenta esto de aquí y pasar el resultado de notación de intervalo. Entonces vamos a ensayar eso cuando terminemos este de aquí. Bueno, 2, 21x. Este 4x va a pasar a restar. Un número positivo que va a pasar a restar. Aquí 5 tercios se queda. Y menos 3 séptimos va a pasar a sumar. Va a pasar a sumar, entonces no. Bueno, hagamos las últimas restas o sumas para proceder al despeje final. 2 21avos menos 4. Menos 82 sobre 21. Menos 82 sobre 21. X, ¿verdad? Muy bien, excelente, señorita. Y 5 tercios más 3 séptimos. 44 sobre 21. 44 sobre 21. Bueno, entonces este número va a pasar a dividir. Alerta. Ahí pongamos nuestra alerta al final, porque como el coeficiente siempre pasa a dividir el coeficiente, ¿verdad? Entonces, como ahí es donde puede suceder que cambie la desigualdad, si el coeficiente es negativo y va a pasar a dividir, hay que cambiar la desigualdad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que estar bien alertas, justo en el final, si ese número que va a pasar a dividir es negativo, debemos cambiar la desigualdad. Y así es en este caso, ¿verdad? Miren, esto hay que cambiarlo. Lo vamos a cambiar a menor o igual. X sería 44 sobre 21 entre, espérense que tengo aquí, el tablero lo tengo aquí abajito, espérense. Y sobre menos 82 sobre 21. Bien, entonces, ¿cómo nos queda? X menor o igual. Negativo 22 sobre 41. Negativo 22 Sobre 41. Bien, voy a ver aquí en el libro si andamos bien. ¿Cuál es este? El 4. Ah, sí, 22 sobre 41, negativo, sí, muy bien. Solo nos falta la notación de intervalo. Entonces, miren, si lo puede hacer ya de un solo directo, lo puede hacer. Yo me voy a ayudar de la gráfica para que vean los que, cómo se puede usar la gráfica como ayuda. La gráfica no es obligatoria, no es necesaria, pero si sirve de ayuda para alguien, así es como se hace. De menos infinito, más infinito son los extremos de la recta numérica. Usted aquí en medio pone el número en cuestión. Quien le va a indicar si va a la izquierda o a la derecha no es el signo del número. O sea, este negativo no es que va a ir para los negativos, no. Es este de aquí, va el símbolo. Usted lo lee y dice, si es mayor va a la izquierda, a la derecha, perdón, y si es menor va a donde están los menores, a donde está el menos infinito, que es a la izquierda. Primero rellenemos la pelota. ¿Va rellena o abierta la pelota? Rellena. Rellena. ¿Quién nos dice que va relleno? Todos los que llevan la doble rayita va relleno. ¿Verdad? Y los que no llevan la doble rayita va abierto. ¿Verdad? Esa doble rayita significa que el número que está ahí también está admitido en la solución. O sea, puede ser menor o igual a 22 sobre 41 negativo. Al decir igual, lo está incluyendo. Entonces, por eso la pelotita va rellena. Ahora, ¿a dónde tiramos la flecha? Este símbolo me lo va a decir. Dice menor que, entonces van a la Izquierda. Ahora, ¿de qué? Voy a borrar esto. ¿Ya lo copiaron esta nota? Sí. La voy a borrar porque ocupo este espacio aquí. Le digo una pregunta.
Entonces vamos a... sí, diga. ¿Por qué pasa de mayor o igual a menor o igual? Ah, por lo que acabo de borrar ahorita. Lo que acabo Ah, de borrar ahorita. Ahí decía que cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar, entonces hay que cambiarle, hay que darle vuelta a ese símbolo. Y solo eso, ¿verdad? Cuando un número negativo pase al otro lado a dividir o a multiplicar. Miren, por ejemplo, este era negativo y pasó aquí a sumar y no pasó nada, ¿verdad? ¿verdad? Solo cuando es negativo y pasa a multiplicar o a dividir. Ahí hay que cambiarlo. De ahí cualquier otra cosa, nada. Los positivos, cuando pasan al otro lado a hacer lo que sea, tampoco pasa nada. Solo cuando un número negativo. Y como al final es cuando pasamos el coeficiente a dividir, ahí tengamos nuestra alerta, porque como siempre pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, si es negativo, cambia la desigualdad. Si es positivo, no, ¿verdad? Aquí sí cambia. Entonces, ¿para qué nos sirve esta gráfica? Solo nos sirve para saber el orden en que llevan aquí, en el intervalo. Justo como está en la recta numérica, en ese mismo orden lo ponemos aquí. El menos infinito a la izquierda, una comita, y el número 22 sobre 41 aquí en este lado. Aquí siempre va con los dientecitos hacia afuera porque en los infinitos así es, siempre va abierto. Y en el número, cuando va, esto aquí va cerrado, ¿verdad? Aquí va abierto. Parecen animalitos japoneses, ¿verdad? Carita, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner para que parezca carita también. Sí. Están gritando ahí. Bueno, entonces la respuesta en notación de intervalo es esta. La gráfica sirve de ayuda, pero la respuesta es en notación de intervalo esta que está aquí. De menos infinito a menos 22 sobre 41. Así que. Bueno, ¿quieren otra? Ah, vamos a hacer el 2, que estaba prometido ahí, que está... Este pues nos salió la respuesta en el libro también. A ver, con el intervalo correcto. Pues ya estamos ya casi al final del libro. Qué nostalgia. Sí, de menos infinito a menos 20, sí, está bien. El 2 dice que no hay solución. Entonces vamos a hacer el 2, porque el 2 y el 5, las respuestas las tienen mal. Los demás están bien. La respuesta está bien en el libro. Así que vamos a hacer este otro. Vamos a hacer el 2 solo porque, pero el 2 está sencillo el despeje, pero sí tiene algo ahí. Primero que la respuesta está mala y pasa algo particular también. X más X igual a más 6. Bien, está más sencillo que el anterior en cuanto al despeje por la situación de que no hay multiplicaciones. Aquí en este lado izquierdo no hay nada que sumar, entonces solo lo copiamos. Mientras reducimos esto. 4 más 1, 5x más c. Y aquí es donde surge la particularidad. Miren, cuando este ya pasa al otro lado, va a suceder algo que nos sucedía también en, espérenme, 6 menos 1, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Se cancela, ¿verdad? Nos queda 0, se cancela la variable, como en Licenciada, una pregunta. como en los sistemas. Uh-huh. En la respuesta que acabamos de hacer ahorita, la otra llave no iría cerrada, la de la derecha. ¿Cuál está? Ajá. Vamos a ver. Ah, sí, tiene razón, señorita. Uy, chica, que gracias. ¿Cómo se llama usted, señorita? Muchas gracias. Ana, a la orden. Ana. Muchas gracias, Ana. Miren, es cierto, está cerrado. Miren que aquí no se nos canceló la variable como nos pasaba en los sistemas, ¿se acuerdan? En los sistemas. Así que se nos cancelaba la variable. Entonces, cuando se cancela la variable hay dos opciones, sin solución o infinitas soluciones, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, ¿qué quedaría? El 0 es menor que 5. ¿Es cierto que el 0 es menor que 5? Sí.
Sí, ¿verdad? Es verdadero. Esto es verdadero. Ujú. Entonces, como es una desigualdad, tiene que ser algo verdadero. Si fuera una igualdad, tiene que ser 0 igual a 0 para que sea verdadero y que sea infinitas soluciones, ¿verdad? Pero aquí es, cuando es una desigualdad, aunque sea cierto, porque en las desigualdades puede ser cierto o no necesariamente tiene que quedar el mismo número en ambos lados, porque en la ecuación sí, porque es una igualdad, tiene que quedar el mismo número en ambos lados. Aquí no tiene que quedar el mismo número en ambos lados, tiene que ser verdadero. Como es una desigualdad, puede ser muchos números que lo hagan verdadero. 0 es menor que 5 es cierta. Entonces, cuando es algo verdadero, la respuesta es todos los reales. Todos los reales. Ahí decía sin solución en el libro. Sin solución hubiera sido, hubiera dado, se le cancela siempre, pero que quede falso, ¿verdad? Aquí sería todos los reales. ¿Cómo sería si quedara falso? Por ejemplo, que tuviéramos este símbolo acá. Todos los reales. Si tenemos 0 es mayor que 5, es falso. Entonces, si nos queda falso, ahí sería sin solución. ¿Verdad? O sea, si se le cancela la variable y le queda una proposición verdadera, son todos los reales. Si se le cancela la variable y le queda una proposición falsa, es sin solución. ¿Verdad? En las desigualdades se dice infinitas soluciones o sin solución. En vez de decir todos los reales, se dice infinitas soluciones, porque la solución es un par ordenado, no es un número como aquí, ¿verdad? Sino que son pares ordenados, entonces por eso se dice sin solución. Pero en general, en cualquier ecuación, en cualquier desigualdad, en cualquier ejercicio en donde se haya el valor de una variable, ¿verdad? Si se desaparece la variable en el procedimiento, entonces quedan dos opciones, o todos los reales o sin solución. Todo depende de la proposición que le quedó cuando se le eliminó la variable. Si es una proposición verdadera, son todos los reales. Si le queda una proposición falsa, es sin solución. ¿Verdad? Aquí quedó proposición verdadera porque 0 sí es menor que 5. ¿Verdad? Y cualquier duda con respecto a ahí, usted ubíquelos en la recta numérica. Si el número menor siempre está a la izquierda y el mayor siempre está a la derecha. Por eso en un intervalo siempre tiene que ir a la izquierda el menor y a la derecha el mayor, porque así es su orden en la recta numérica. Entonces ustedes dicen, no, el 0 es menor, sí, porque está a la izquierda del 5, entonces sí es verdadero. Siempre que tenga dudas sobre si un número es mayor que el otro, ubíquenlo en la recta numérica. Si está a la izquierda es menor, si está a la derecha es mayor. Siempre que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. Entonces esa es la respuesta correcta, es todos los reales. Todos los números que existen, si usted los pone ahí en la X, va a quedar proposición verdadera, porque como la X va a eliminar, le va a quedar 0 siempre del lado izquierdo y el número en cuestión del lado derecho siempre le va a quedar así. O sea que cualquier número que meta ahí de los números reales le va a quedar verdadero. Bueno, ¿qué otro quieren? El otro que había dicho que El 5. parecía ese. Ah, el 5, sí, el 5 está mala la respuesta en el libro, está al revés. De ahí los demás sí están bien. O sea que si le sale malo es que hay algún error, ¿verdad? Pero los que sí estaban reportados como malos aquí en este tema son estos dos, el 2 y el 5. Bueno, vamos a hacer el 5. Y más 7 sobre menos 2. Espérense que esta línea está bien fea. Y dice mayor o igual a 3y más 3 Sobre 6. sobre 6.
Bueno, entonces, miren, generalmente en casi todas las ecuaciones que están aquí, bueno, todas excepto esta que estamos haciendo, el número que va a pasar a dividir es el coeficiente de la variable justo al final, ¿verdad? Pero en este ejercicio, para poder resolverlo como es ecuación fraccionaria del tipo que hay dos fracciones en ambos lados, se puede eliminar esa fracción, esas fracciones pasando los denominadores a multiplicar a los lugares contrarios. El menos 2 pasa a multiplicar al lado derecho y el 6 va a pasar a multiplicar al lado izquierdo. Después hacer la multiplicación cruzada, ¿verdad? Pasar a multiplicar esos números de forma cruzada. Y como se va a hacer al inicio, entonces es un caso especial en que hay que fijarse que cuando un número negativo pasa a multiplicar al otro lado, debemos cambiar la desigualdad. Porque generalmente lo que ocurre es hasta el final, cuando el coeficiente pasa a dividir al otro lado, que si es negativo hay que estar en alerta para cambiar la desigualdad. Pero en este ejercicio en particular, esa multiplicación se va a hacer al principio. Un número negativo va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Ese traslado, mejor dicho, había dicho multiplicación, ese traslado, ese número negativo va a pasar a multiplicar al otro lado, se hace al principio. Entonces vamos a cambiar la desigualdad. Miren, un número negativo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces debemos cambiar la desigualdad. Entonces y más 7, vamos a cambiarla a menor que, menor o igual que, porque el número negativo va a pasar a multiplicar. Generalmente se hace, cuando es una ecuación se hace simultáneamente, pero yo lo voy a hacer separado. Primero uno y después el otro para hacer la siguiente explicación. El menos 2. No le falta el 3 ahí. Sí, perdón. Aquí, muchas gracias. Ahí, correcto, sí, muchas gracias. En realidad se puede hacer al mismo tiempo, pero lo voy a hacer separado solo para la siguiente explicación. Este 6 también va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Pero es positivo, así que no pasa nada. Sin embargo, si hubiese sido negativo, como también él va a pasar a multiplicar al otro lado, otra vez se tendría que volver a cambiar y se pasaría así. Y miren, otra vez lo volví a cambiar. Porque se cambia por cada vez que sucede el evento de que un número negativo pasa a multiplicar o dividir. Si pasa varias veces, se cambia tantas veces aparezca la situación. Entonces, ¿Y por qué está negativo? Se hubiera cambiado, ¿verdad? Se hubiera vuelto a cambiar y vuelve a quedar como estaba, ¿verdad? Pero como no es negativo, entonces no pasa nada. Aquí le puse recuerden que estoy haciendo un ejemplo, es 6. Decía que si es negativo y pasa al otro lado, pero le puse el 6 ahí, no es que se lo estoy agregando al ejercicio por una razón desconocida, sino que solo les estoy explicando que si fuese negativo, también lo hubiéramos cambiado. Bueno, entonces como el 6 también va a pasar y es positivo y no pasa nada, entonces aquí de un solo lo pasamos a multiplicar también. ¿Verdad? Entonces, en resumen, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué fue lo que sucedió? El menos 2 pasó a multiplicar y como es negativo, tuvimos que cambiar la desigualdad. El 6 también pasó. Queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar para terminar. El 6 también pasó al otro lado, aquí aparece, ¿verdad? Pero como es positivo, entonces no hubo